Hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es una bendición que nuevamente podamos estar juntos y reiniciar otra vez este estudio que semanalmente estamos llevando a cabo del Apocalipsis. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a continuar con el segundo septenario que ya comenzamos hace 2 semanas y que se refiere a las 7 trompetas. Este segundo septenario o tercer septenario, si contamos los mensajes a las 7 iglesias, pero este particularmente está lleno de muchas imágenes dramáticas, de muchas imágenes a lo mejor pesadas de entender. Y bueno, para no hacer la situación tan dramática y tan pesada, hoy me permití estar con una ropa muy informal. A lo mejor para quitarle un poco de toda la carga dramática que tiene verdaderamente este capítulo 9. Así que vamos a hacer un muy breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, de los septenarios que hemos visto hasta aquí, y enseguida vamos a entrar de lleno con el estudio de los 3 ayes, de las 3 últimas trompetas, aunque hoy veremos solamente 2, por supuesto, solamente la quinta y la sexta. Pero antes, hermanos, por favor, oremos para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente acercarnos a tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que al hacerlo no lo hacemos con nuestro intelecto, no lo hacemos con nuestra capacidad humana o con nuestra capacidad intelectual, sino lo hacemos en tu Santo Espíritu. Y por eso suplicamos, Señor, yo te suplico en esta hora que tú nos hables, que tú nos lleves a toda verdad, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, Señor, esta revelación que tú has dejado plasmada en tu palabra. Ayúdanos para entenderla, Señor, de la misma manera que tú has querido que la entendamos. Ayúdanos a interpretarla de la manera correcta, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada una de las personas que estarán viendo y escuchando esta clase. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a estar usando el pizarrón que tengo aquí al fondo. Voy a tratar de darle un poco de zoom a la cámara para acercarla un poco. Espero que se logre distinguir. Discúlpenme, necesito moverla un poco más hacia este lado, solamente para centrar el pizarrón bien. No lo quise hacer desde un principio para que no vieran solamente mi cara, pero ahora creo que es mejor tenerlo con ese zoom. Bien, hermanos, espero que lo puedan leer y si no, de todas maneras yo iré explicando lo que está anotado en el pizarrón. Hemos visto que el Apocalipsis está estructurado en varios septenarios, es decir, elementos formados por 7, por una serie de 7. Y principalmente, bueno, ya hemos visto el mensaje a las 7 iglesias en Asia, pero los septenarios más conocidos son los 7 sellos que dan lugar a 7 trompetas, es decir, el séptimo sello, vamos a ver que en realidad da lugar a la apertura de las 7 trompetas, de la misma manera que el tocar de la séptima trompeta, vamos a ver que da lugar a la apertura de las 7 copas. Discúlpenme, aquí hay un error al escribir, no, el último septenario no son 7 sellos, son 7 copas. Una disculpa, pero aquí la estoy aclarando. Bien, comenzamos a ver, cuando empezamos a estudiar el capítulo 8, comenzamos a ver ya que después de que el Cordero abre el séptimo sello, ahora se empiezan a tocar las 7 trompetas. Ya vimos toda esa introducción y ya vimos también que, al igual que ocurre con los 7 sellos y al igual que ocurre con las 7 copas,
vamos a ver que los primeros 4 elementos tienen algunas características en común diferentes a los 3 últimos elementos. En este caso, las 4 primeras trompetas tienen algunos elementos en común que son diferentes a las 3 últimas trompetas. Y así tenemos entonces que estas 7 trompetas de las que estamos hablando, yo espero que ustedes capten el señalador en rojo, de la primera a la 4ª trompeta, encontramos que son juicios de Dios, pero que afectan principalmente a la naturaleza. Y así cuando se toca la primera trompeta, vemos como el juicio de Dios se manifiesta en un daño principalmente a los árboles y a la hierba de la tierra. Cuando se toca la segunda trompeta, hay un daño definitivamente sobre el mar, sobre los animales que viven en el mar, es decir, los peces, e incluso sobre las naves. Al tocarse la tercera trompeta, hay un daño sobre los ríos, sobre las fuentes de agua dulce, los ríos, las fuentes de agua, y al tocarse la 4ª trompeta, hay un daño sobre los astros, el sol, la luna y las estrellas se mencionan ahí. Hemos estado viendo también cómo hay una tremenda similitud entre el contenido del juicio al tocar de estas 7 trompetas y las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, cuando el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, cuando no permitía que el pueblo de Israel saliera al desierto para adorar a Dios. Hay una similitud. Ahora encontramos que en aquel tiempo sobre Egipto vinieron 10 plagas que se limitaron solamente a la tierra de Egipto. Tal parece que aquí el juicio, aunque es parecido en algunos de sus elementos, no es solamente sobre una tierra, no es solamente sobre el país de Egipto, sobre el imperio faraónico, sino es sobre toda la tierra, sobre los habitantes de toda la tierra. Entonces, bien, ya estudiamos las primeras 4 trompetas. Al final del capítulo 8 hay un pequeño interludio que abordamos la semana pasada, a donde se dice que posteriormente, versículo 13, capítulo 8, versículo 13, dice: y miré y oí a un ángel, aunque ya les comentaba yo también hace 8 días, que en el original en griego no es la palabra que se traduce como ángel, sino una palabra que se puede traducir más bien como águila, y de hecho muchas versiones más recientes o basadas en manuscritos, en mejores manuscritos, traducen esta parte como: y vi un águila, y vi un águila volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y explicábamos también que cuando en el lenguaje apocalíptico, sobre todo, se habla de los moradores de la tierra, se está refiriendo principalmente a aquellos que no creen en Dios, aquellos que se comportan o viven como enemigos de Dios, a los impíos, pues se refiere cuando habla de los moradores de la tierra. Entonces vemos que estos 3 ayes que anuncia este ángel con voz como de águila, ay, 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 se refiere específicamente a un juicio que viene ya no sobre la naturaleza, como hemos visto en las 4 primeras trompetas, sino directamente sobre el hombre, sobre el ser humano. Y ese es el tema del capítulo de hoy, del capítulo 9. Yo he tratado de estructurarlo de esta manera. Bueno, vamos a hablar primero del sonar de la 5ª trompeta, que está en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11, y vamos a ver cómo se parece, cómo tiene mucha similitud a la 9ª plaga que está en Éxodo capítulo 10, del 14 al 15, de los versículos 14 al 15. Vamos a ver que hay mucho parecido entre ella. Después veremos la 6ª trompeta, que está en Apocalipsis capítulo 9, de los versículos 13 al 21,
En medio de ellas, del sonar de estas dos trompetas, de la quinta y la sexta, hay un muy breve interludio, que es el versículo 12, y después, para finalizar el capítulo, en los versos 20 y 21, vamos a ver cuál es la respuesta del hombre después del juicio que viene en las trompetas quinta y sexta. Entonces, déjenme leer primero. Dice así la palabra. Estoy en Apocalipsis capítulo 9 y voy a leer a partir del versículo 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hasta ahí me voy a quedar ahorita en este momento. Es lo que corresponde a la quinta trompeta. Vamos a desmenuzarla un poquito más y a tratar de analizar algunos de sus elementos. Dice por ahí un comentarista de Apocalipsis, dice, bueno, no es recomendable leer el capítulo 9 de Apocalipsis antes de irse a dormir. Definitivamente que está lleno de imágenes que si nosotros nos perdemos, si no recordamos que son símbolos, que son imágenes simbólicas, que no se pueden entender literalmente, difícilmente vamos a comprender su significado. Miren, una pregunta que generalmente se plantean las personas cuando leen estos pasajes de Apocalipsis: hemos entrado ya en la parte de Apocalipsis más simbólica y a lo mejor más difícil de interpretar y de entender. Y les decía, muchas personas se preguntan, ¿y quién es? ¿Quién es Apolión? ¿O quién es ese ángel? ¿O quién es esa estrella? Más que preguntarnos quién es, debemos de preguntarnos qué significa, qué quiere decir, qué es lo que el Espíritu está buscando por medio de Juan de Patmos transmitirnos a nosotros como iglesia. ¿Qué le quería transmitir a la iglesia del siglo I, a esas 7 iglesias a las cuales es dirigido el Apocalipsis y que estaban en Asia Menor, hoy Turquía, y que era una iglesia perseguida, que era una iglesia que estaba sufriendo el martirio, que estaba sufriendo la persecución tanto de parte del Imperio Romano como de parte de los mismos judíos? ¿Qué es lo que el Espíritu le quiere decir a esa iglesia y qué le quiere decir a la iglesia de hoy? Bien, veamos algunos de los elementos que hay en el tocar de esta quinta trompeta. Primero, vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 10 y leamos los versículos 14 y 15, solamente para que podamos establecer la similitud que hay con este juicio y la 9ª plaga que cae sobre Egipto. Éxodo capítulo 10, versículos 14 y 15 dice así:
Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto, dice en el Éxodo. Sin lugar a dudas que la plaga de las langostas, y estoy hablando de las langostas en un sentido literal, totalmente literal, son insectos que llegan a medir hasta 2 pulgadas, 5 centímetros de largo, y con las alas extendidas pueden llegar a medir hasta 4 pulgadas de ancho, y que siempre invaden por miles y miles de estos insectos. Y los lugares que invaden, ellos tienen una avidez extraordinaria por las cosas verdes, ya sean los árboles, ya sea hierba. Tienen un apetito increíble y arrasan verdaderamente con cultivos, con plantíos, con todo tipo de hierba y de plantas que puedan haber. Entonces, el sufrir una plaga de langostas era algo devastador en la antigüedad, como lo sigue siendo todavía en nuestro tiempo. Hace no muchos meses, aquí en México, en el estado de Yucatán, tuvieron una gran plaga de langostas que devastó grandes extensiones de tierra. Era un símbolo para los antiguos del juicio de Dios. Además, el aspecto de las langostas no es muy agradable. La cara de estos animalitos, de esos insectos, incluso es parecido en cierto sentido a la cara de un caballo, y en algunas especies de langostas tienen ciertos rasgos hasta humanoides en su cara. Son realmente impactantes las langostas. Y bueno, en aquella época en Egipto, Dios mandó esta plaga sobre Egipto y arrasó totalmente con todo el país. Pero aquí encontramos que el juicio que Dios ahora empieza a mandar sobre los hombres ya no van a ser esas langostas que arrasan con todo lo verde, sino unas langostas muy diferentes. Miren, he tratado de resumirlo así. Nos comienza a decir en este texto que acabamos de leer de una estrella que es muy particular, porque aparentemente es una estrella que más bien tiene una voluntad y tiene una personalidad, y entendemos que aquí está hablando más bien de un ser espiritual. Déjenme decirles, en la quinta y en la sexta trompeta vemos claramente una acción demoníaca, vemos claramente una acción satánica. Entonces probablemente esta estrella de la que habla el Apocalipsis capítulo 9 se refiera a un tipo de demonio, no exactamente Satanás, pero algún tipo de demonio especial, ya que dice que se le dio la llave del pozo del abismo, es decir, tuvo la capacidad de ir a abrir ese pozo del abismo. Yo aquí lo puse, seguido una estrella que se le da una llave para abrir un pozo que lleva al abismo. La palabra que se traduce como abismo en griego es abuso, con doble S. Y abuso se usa, no es de abusar, no tiene nada que ver con abusar, es la palabra en griego que se traduce como abismo al español. Hay veces, dependiendo del contexto y de la parte de la escritura donde la encontremos, a veces se refiere a las profundidades del mar. Se puede referir también a lo que nosotros conocemos como un abismo, como una cima con S, un lugar muy, muy profundo, pero habitualmente, y sobre todo en el Nuevo Testamento, y sobre todo aquí en el Apocalipsis, cuando está hablando del abismo, está hablando de ese lugar en el que están atados, en el que están prisioneros los demonios, y a donde están los espíritus inmundos. Pudiéramos equipararlo con el infierno, pues aunque tiene una acepción
diferente. De acuerdo con alguna tradición rabínica entre los judíos, y eso solamente tradición rabínica, pero que de alguna manera se apega a lo que nos dice aquí el Apocalipsis, para llegar a ese abismo hay primero un pozo, un gran pozo profundo. La palabra es exactamente la misma que se usa cuando hablamos de un pozo de agua, y ese lugar está lleno de humo, de acuerdo con aquella tradición rabínica, para llegar al abismo, que sería el equivalente del infierno. Y entonces resulta que a esta estrella que cae del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo y del abismo. Y hizo entonces lo que se puede hacer con una llave, abrió el pozo del abismo, y entonces vemos el otro elemento, que salió humo de ahí, como de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y de repente aquí Juan nos introduce otro elemento tal vez inesperado, porque resulta que de ese humo nunca esperaríamos que salieran langostas. Sin embargo, salieron de ahí multitud de langostas. Ya les hablaba de la novena plaga de Egipto. Y miren, déjenme decirles, ya lo leímos, pero déjenme ahora decirles algunas características de estas langostas. Tenemos que entender que aquí la Escritura nos está hablando seguramente no de langostas literalmente, como son estos insectos, sino probablemente de algún elemento destructor que tiene su origen en los poderes demoníacos, en los poderes de la oscuridad, ya que de esto nos habla el que esa estrella haya caído y directamente haya ido con la llave del abismo para abrirlo. Y nos da algunas de sus características, pero antes de las características nos menciona que el efecto negativo que van a tener sobre los hombres, sobre la raza humana, está limitado, tiene algunos límites. ¿Quién es el que establece los límites a los cuales el maligno puede llegar, o hasta dónde puede llegar el maligno? Es Dios. Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios que gobierna toda la creación, todo el universo, y aún el mal, y aún el maligno se le tiene que sujetar a él, para llegar a los propósitos de Dios. Por los propósitos de Dios, hay veces que el mal tiene que actuar de determinada manera, pero nunca perdamos de vista que ese mal está limitado, está acotado por Dios. Y aquí encontramos en lo que acabamos de leer, que en este caso estas langostas singulares, por ejemplo, no pueden dañar la hierba. Interesante, porque las langostas, los insectos precisamente se alimentan de hierba, pero a estos se les da una orden y les dice no dañen la hierba, ni los árboles, ni ninguna cosa verde. Otra cosa tremendamente importante es que no pueden dañar a los hijos de Dios, no pueden dañar a aquellos que fueron sellados con el sello de Dios. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 que ya estudiamos, en el versículo 3, hay un ángel ahí que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y sabemos que ese sello es el Espíritu Santo que está presente en cada uno de los creyentes. Bien, pues a estas langostas especiales se les da una orden: no dañen a los que tienen el sello de Dios en su frente, no dañen a los que son hijos de Dios. Por lo tanto, a diferencia de algunas escuelas de interpretación apocalíptica, nosotros creemos que la gran tribulación que se menciona un par de veces en la Escritura, ya la estamos viviendo. No creemos que los hijos de Dios y que la iglesia vayan a ser quitadas de la tierra en el tiempo de la gran tribulación. De lo que sí estamos convencidos es que Dios va a permitir que sus promesas fieles se cumplan en su pueblo, como aquella parte del Salmo 91 cuando dice: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aquí lo vemos de una manera muy clara cuando se le da la orden a estas langostas y se les dice: no dañen a los que tienen puesto el sello
de Dios. También se le limita de que aún a los habitantes de la tierra, es decir, a los impíos, a los cuales va dirigido ese juicio, se les dice no los pueden matar, solamente pueden atormentarlos. Y ese periodo de tormento, ese periodo de sufrimiento, es solamente de 5 meses. Y uno puede decir, bueno, 5 meses es literal, entendiendo que casi ninguno es literal en el Apocalipsis. Tenemos que entenderlo, tenemos que interpretarlo como un periodo breve de tiempo. Y alguien ha dicho, y a mí me parece interesante, que si el año tiene 12 meses, bueno, estará afectado solamente 5 de esos 12 meses, y habrá 7 meses de gracia aún para los impíos. Vamos a ver al final cuál es el propósito de Dios al mandar todo este tipo de juicio sobre la humanidad. Durante 5 meses, durante un periodo breve de tiempo, pero tan intenso que incluso dice la Escritura, lo acabamos de leer hace un momento, que los hombres desearán morirse, buscarán la muerte, incluso por el tormento que están sufriendo. No sabemos exactamente en qué consiste, pero no podemos imaginar que es algo sumamente desagradable, dadas las características especiales que tienen estas langostas. Y vamos con esta descripción. Bueno, dice que son como caballos de guerra, que son similares a caballos de guerra, que tienen coronas como de oro, o coronas de oro, lo cual habla de alguna autoridad que les fue delegada para ejercer lo que están ejerciendo, que su rostro es como humano, y a veces aquí nos preguntamos cuántas veces el mal, cuántas veces el maligno adopta un rostro de humanismo, adopta un rostro de bondad, adopta un rostro de cosas positivas. Tiene que ver con esto, yo creo que sí, porque dice que sus rostros son como de humanos, tiene cabello como de mujer. Tal parece que Juan va añadiendo características, va añadiendo elementos que hacen aún más dramática la apariencia de estas langostas. Dice que tienen dientes como de león, que tienen corazas, que su sonido es como sonido de carros de guerra. Quienes han escuchado una invasión de estos insectos de langostas saben que hacen un ruido muy especial. Algunos lo describen como un aguacero, como si estuviera cayendo un aguacero. Bueno, estas dice que su sonido era como de muchos carros de guerra, de muchos caballos de guerra. Y además tienen una característica, tienen una cola como de escorpión, con las cuales torturan a los hombres. No podemos hacer interpretaciones fantasiosas, no debemos hacer interpretaciones fantasiosas de la Escritura en un afán de literalismo, en un afán de ver a qué se parece esto. Porque yo he leído cosas tan fantasiosas, para ponerle un adjetivo suave, como el que probablemente estos van a ser helicópteros artillados de algún ejército maligno, y que esas colas que dañan como colas de escorpión seguramente serán ametralladoras con las cuales estarán disparando. Hermanos, es querer llevar la interpretación de la Escritura a un nivel de ciencia ficción, a un nivel de fantasía. Al Señor no le ha placido decirnos específicamente qué son, pero sí que representan un juicio y representan algo que no es nada agradable. ¿Para quiénes? Para aquellos que no tienen el sello de Dios, para aquellos que no son hijos de Dios, para aquellos que son descritos como habitantes de la tierra únicamente. Y bueno, nos dice al final de esta sección que tienen un rey, que tienen quien los gobierna, que tienen quien los dirige, y que el nombre de versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y si el abismo es el infierno, probablemente este ángel del abismo es Satanás. Dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tanto Abadón en hebreo como Apolión en griego quieren decir lo mismo, quieren decir destructor. Y cuando recordamos lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10,
cuando dice que el diablo no ha venido sino a matar, hurtar y destruir, encontramos esa similitud con el enemigo de nuestras almas, que es el destructor. Así que sabemos quién guía a estos elementos de los cuales habla la quinta trompeta. Bien, termina la quinta trompeta y después hay un pequeño interludio que es el versículo 12, a donde dice: el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de este. Y vamos a ver que el segundo ay, que corresponde a la sexta trompeta, es aún más intenso. Si esto de las langostas que parecen caballos de guerra y que tienen rostro como humano y dientes como león nos puede parecer intimidante, bueno, lo que viene en la sexta trompeta lo es más. Dice el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ahí nos detenemos tantito. Aquí la sexta trompeta tiene una característica diferente, un elemento diferente, igual que lo vimos en el sexto sello. De hecho, se parece en algunos de los elementos al sexto sello. Y vemos que entonces surge nuevamente una voz, y esto nos recuerda la apertura del cuarto sello. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando sale aquel jinete o aquel caballo más bien amarillo verdoso, el anterior, el tercero, el caballo que tenía una balanza en la mano, era un caballo negro, y que también se oyó una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que le dijo: ven a aquel caballo. Bueno, aquí vemos nuevamente, con alguna similitud de aquel tercer sello, vemos que hay una voz, y que esa dice: oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Cuál es ese altar de oro? Una voz, en primer lugar, indeterminada, indefinida. Sabemos que es una voz divina, pero no identificamos exactamente quién habla, pero sale de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Está hablando del altar del incienso. Tenemos que recordar que cada uno de los elementos que conformaron el tabernáculo de reunión, el cual construyó Moisés, y que posteriormente es idéntica a la disposición que tiene el templo, el primer templo que construye Salomón y después el segundo templo, también recordemos que esa disposición que tiene el tabernáculo de reunión y después el templo fue copiada de un modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí por el mismo Dios. Así que el modelo original está en los cielos. Y aquí nos habla de uno de los elementos que estaban en el templo de Jerusalén, que era el altar del incienso, que estaba enfrente de aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Altar del incienso que ya vimos en el capítulo anterior y en algunos previos también, que contiene la oración de los santos, que contiene la oración del pueblo de Dios, que ese es un incienso cuyo olor fragante sube a la misma presencia de Dios, y que son las oraciones de los santos. Bueno, de ahí en medio, de ese lugar que está muy ligado con la oración entonces de los santos, sale la voz que le da esta orden a este ángel. Y entonces, ¿cuál es la orden que le da? Miren, no le dice que vaya directamente a aplicar alguno de los juicios, no, solamente le dice, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y uno se pregunta, ok, ¿quiénes son estos cuatro ángeles? ¿Quiénes son? ¿Cuándo nos los va a decir? Es más, los menciona aquí solamente en este versículo, y después desaparecen, ya no se vuelven a mencionar los cuatro ángeles. Algunos autores, algunos biblistas y especialistas en Apocalipsis mencionan que estos cuatro ángeles pueden ser
los mismos 4 ángeles que aparecieron en el capítulo 7, en el interludio entre la apertura del sexto y del séptimo sello, y a los cuales otro ángel los detiene. Recordamos, dice Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, juicio, de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, muchos autores relacionan esos 4 ángeles que habían sido detenidos por un quinto ángel, aunque aquellos estaban en los 4 ángulos de la tierra, y estos están junto al río Éufrates, pero encontramos que son ángeles que están atados ahí junto al Éufrates, y por lo tanto no pueden ser ángeles buenos, no pueden ser servidores de Dios, no pueden ser sino ángeles caídos. Y el Éufrates ha sido un río sumamente simbólico a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, porque representaba el límite de la tierra prometida, es decir, de ahí hacia el norte. Fue de donde vinieron las invasiones, de donde vino la invasión de Babilonia principalmente, al norte del río Éufrates. El río Éufrates tenía un sentido también muy importante para los romanos, porque hasta ahí llegaba el imperio romano. Después de ahí estaban los partos, a los cuales los romanos nunca pudieron vencer. Eran unos guerreros tan hábiles, sobre todo en el uso del arco y de la flecha, que arrasaron con el ejército romano cuando ellos trataron de invadirlos, e incluso en un par de ocasiones ellos invadieron parte del imperio romano. Entonces el Éufrates es significativo en ese aspecto. Además, ahí también en esa región se encontraba el jardín del Edén. Entonces es tremendamente simbólico el que estos 4 ángeles, entendemos que ángeles caídos, están atados junto al río Éufrates, y la orden que se le da a este ángel que toca la 6ª trompeta es: desátalos. Y desátalos seguramente para que traigan juicio. Yo no esperaría que en el siguiente versículo nos dijera qué hacen esos 4 ángeles, pero no. El siguiente versículo dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vean como si hay un tiempo que nosotros no lo conocemos, que no podemos pretender determinar fechas, pero que para Dios hay un tiempo que tiene no solamente año, tiene mes, tiene día y tiene hora, en la que el juicio suyo va a ser desatado. Y se les dio autoridad, se les dio poder para matar a la tercera parte de toda la humanidad, a la tercera parte de los hombres. Versículo 16, y entonces, ¡pum!, desaparecen los ángeles, ya no los menciona Juan, pero aparecen lo que probablemente sea el efecto de lo que esos 4 ángeles traen como juicio. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes, estábamos con 4 ángeles, y ahora nos presenta Juan un ejército. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan, y otra vez aquí es algo auditivo lo que él recibe, como en aquel caso de los 144,000, eran 200 millones. Si bien una correcta interpretación del texto griego se entiende como que dice eran 2, como si dijéramos, eran 2 miriadas de miriadas, eran 2 multitudes de multitudes. Otra vez no nos casemos con los números en un sentido literal. No es que sean exactamente un ejército de 200 millones, sino era un ejército innumerable, muy, muy numeroso el que había. Entonces, bueno, estamos con ese ejército formado de caballos y jinetes, aunque después nos va a describir mucho más
a los caballos más que a los jinetes. Versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces vemos aquí algunas de las características de estos caballos. Bueno, tenían corazas, entendemos que tanto los jinetes como los caballos tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Tenían cabeza como de león, y aquí hay alguna similitud con las langostas. Se acuerda que las langostas tenían dientes como de león. De su boca, con lo que dañaban, ahora da la impresión de que quienes dañaban no eran tanto los jinetes, les digo que el énfasis es más puesto en los caballos, con lo que dañaban era con su boca y era con su cola. Dice que de su boca salía fuego, humo y azufre, y lo describe explícitamente como 3 plagas, y dice, como causa de estas plagas, del fuego, del azufre y del humo que salía de la boca de aquellos caballos, fueron muertas la tercera parte de los hombres, la tercera parte de la humanidad. Pero esos caballos tenían una cola también que era como una serpiente con cabeza, lo cual es inevitable que recordemos a la serpiente antigua que engañó también a Eva y Adán en el jardín del Edén. Y bueno, con esa cola como de serpiente dañaban a los seres humanos. Otra vez, no podemos hacer interpretaciones fantasiosas porque también las he escuchado, que si son como tanques de guerra, que si es un ejército que viene del oriente, porque es después del Éufrates, y no tiene mucho que escuché una aplicación, interpretación que me preocupó mucho, porque el autor, me preocupó mucho la forma de interpretarlo, porque decía, es que entre el Éufrates y el Yangtze-Kiang, que está en China, ahí habitan millones y millones de personas, de asiáticos, que generalmente no profesan la fe cristiana, y probablemente aquí el Apocalipsis nos está hablando de ejércitos que vendrán seguramente de China, de Mongolia, de la India. Por favor, no hagamos interpretaciones de ese tipo. No seamos fieles al texto. Busquemos dentro de todo lo posible ser fieles al texto y no tratar de hacer interpretaciones que no tienen sentido y que sin embargo pueden ser muy amenazantes y muy xenófobas. Incluso esta persona que escuché hablaba de la gente de color que vendrá sobre la gente blanca. Por favor, no podemos hacer interpretaciones de ese tipo, ni decir que estos caballos con jinetes son tanques de guerra o armas sofisticadas. Lo que sí podemos entender es que es juicio que viene sobre la humanidad, y juicio que no es suave, que no es juego, que si es real, eso es bien real, es bien de a de veras. Esto estará ocurriendo, o ha ocurrido, o va a ocurrir en el futuro. No podemos ubicarlo exactamente en el tiempo, pero sí sabemos que es el tiempo de juicio de Dios, a donde será tan fuerte ese juicio que en la quinta trompeta solamente fueron dañados los hombres, atormentados durante 5 meses, pero que en esta sexta trompeta vemos que la tercera parte de ellos simplemente mueren como consecuencia de esta plaga. Ya vamos terminando, hermanos. Al final del capítulo 9 podemos encontrar el sentido que tienen estas plagas, y el sentido es tratar de que los habitantes de la tierra, es decir, los impíos, los que no tienen el sello de Dios, los que no son hijos de Dios, los que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepientan. Vuelve a surgir nuevamente aquí
aquel clamor de Juan el Bautista cuando inicia su ministerio y que después el Señor Jesucristo lo vuelve a repetir exactamente igual, diciéndole a las personas que lo escuchaban: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y tal parece que este es un intento final de parte de Dios para que aún aquellas 2/3 partes de los habitantes de la tierra que aún sobreviven a esta catástrofe se arrepientan. Sin embargo, veamos qué es lo que dicen los últimos 2 versículos del capítulo 9. Dice: y los otros hombres, estoy en el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y entonces el colofón, el cierre de este capítulo, en estos 2 últimos versículos 20 y 21, es que aquellos hombres, esas 2/3 partes que sobrevivieron, sigue siendo la mayoría los que sobrevivieron, dice, ni aún así se arrepintieron. ¿Y de qué no se arrepintieron? Bueno, la Escritura aquí nos menciona, tal vez de una manera enunciativa solamente, y no completa, no es porque sea toda la lista, pero tal vez de lo más significativo, dice: no se arrepintieron de adorar a los demonios. Sabemos que en los últimos años, si hay una religión que ha aumentado, si hay un culto que ha aumentado, es el culto a los demonios. Muchas veces relacionado inclusive con algunas prácticas de los cárteles de la droga, que llegan a ser ritos verdaderamente satánicos, pero no solamente ellos, a todos los niveles. De vez en vez nos enteramos de grupos, incluso de gente muy adinerada, que tienen prácticas de este tipo. Ahora mismo se acaba de juzgar a un individuo en Estados Unidos que prácticamente esclavizaba mujeres, y mujeres de mucho dinero, gente muy adinerada de aquí de México, estuvo involucrado también en esto. Entonces, que no nos asombre, que no se nos haga exagerado cuando se dice esto: y ni aún así dejaron de adorar a los demonios, porque en nuestra época se hace. Dice: ni a los ídolos, tampoco dejaron de adorar a los ídolos, aún con todas estas plagas, ni aún así se arrepintieron, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y cada quien, con todo respeto, interprételo como debe ser interpretado. Si nosotros le hablamos a alguna imagen de plata, de oro, de madera, de yeso, que no puede ver, que no puede oír, que no puede caminar, tal vez estamos cayendo en este supuesto. Cada quien interprételo como lo dice la Escritura, no como la interpretación que se nos ocurra a nosotros. Pero no solamente quienes se postran delante de imágenes de oro o de plata o de madera, también quienes muchas veces hacen ídolos de diferentes cosas, de diferentes aspectos de la vida. Bien decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una máquina insaciable que fabrica ídolos, y a veces el ídolo es el dinero, y a veces el ídolo es la fama, y a veces el ídolo es el trabajo, y a veces el ídolo puede llegar a ser incluso la familia, un partido político, una ideología política, un régimen de gobierno se puede llegar a constituir en un ídolo. Todo aquello donde nosotros ponemos nuestro corazón y que no es Dios, eso es un ídolo. Aunque eso parezca una cosa buena, aunque eso no sea exactamente una imagen de yeso o de madera o de metal, pero si nuestro corazón, en lugar de estar puesto en Dios, en el Eterno, en el Todopoderoso, está puesto en ese algo, ese es un ídolo. Y dice aquí: y ni aún así se arrepintieron de esto. Y continúa diciendo: ni de sus hechicerías,
ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No hay tiempo para abordar en profundidad esos tres aspectos, pero la hechicería tiene tantas manifestaciones diferentes en esta época posmoderna en la que vivimos, la nueva era, los astros, los zodiacos, todo eso es una forma de hechicería. El que te lean las cartas, el que te lean la mano, el que te lean lo que queda en el fondo de la taza de té o de la taza de café, es hechicería que no solamente es aborrecida por Dios en esta parte de la Biblia, sino en muchas otras partes de la Escritura. Cuando habla de fornicación, tenemos que entender el símbolo que esto tiene. Pornoeia es lo que se traduce como fornicación, y pornoeia incluye principalmente la prostitución tanto femenina como masculina. Todo lo que sea inmoralidad sexual entra dentro de la pornoeia. Aquellos que se acuestan hombres con hombres o mujeres con mujeres, lo cual la palabra de Dios condena claramente, aunque el posmodernismo nos señale como retrógradas y como lenguaje de odio, todo lo que ya sabemos. La palabra de Dios es clara, amados amigos, hermanos, es algo que Dios aborrece. Pornoeia incluye tantas cosas: la pederastia, la pornografía. La adicción a la pornografía es una de las peores adicciones de nuestro siglo, del siglo XXI, sobre todo porque se le ve como algo normal. Se ha tratado de normalizar lo anormal en nuestro tiempo, y finalmente dice los hurtos. Entonces, entendemos aquí al final del capítulo 9 cuál es el propósito de estas plagas que vienen en la quinta y sexta trompeta: que esos habitantes de la tierra se arrepientan. Sin embargo, dice en los versículos 20 y 21, ni aún así se arrepintieron. Vamos a ver, y esto lo veremos ya la próxima semana, que en los capítulos, todo el capítulo 10 y la mayor parte del capítulo 11 es nuevamente un interludio. Así como el capítulo 7 abrió un gran paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, aquí nuevamente ocurre lo mismo. En esa simetría literaria, arquitectónica, típica de Juan de Patmos, encontramos nuevamente un paréntesis. Y vamos a ver cómo el capítulo 10 nos habla de otro tema. No vamos a empezar con el sonar de la séptima trompeta, igual el capítulo 11 en su mayor parte, y es hasta el versículo 15 del capítulo 11 que encontramos el sonar de la séptima trompeta, con un contenido inesperado verdaderamente. Así que, hermanos, yo los animo para que el próximo jueves estemos nuevamente reunidos por este medio, y que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios en los siguientes capítulos del Apocalipsis. Vamos a abordar entonces los capítulos 10 y 11, y probablemente llegaremos al inicio apenas del sonar de la séptima trompeta. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y que tengan un lindo fin de semana a partir de mañana. Dios les bendiga, hermanos.